¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM con todos ustedes en una información o en un discurrir o en un análisis. Yo diría complejo por la cantidad de componentes que tiene y atípico porque normalmente los informes periodísticos que hacemos acá no tiene que ver mucho con la farándula, ni tiene que ver con lo inmoral, no tiene que ver, son cosas que intento yo evitar analizarla, primero porque no tengo altura para esto, y segundo porque no me resulta muy periodístico que digamos hacer estas cosas. Sin embargo, hay muchos medios que lo hacen y muchos periodistas que lo hacen, pero no es que desprecio el género, sino que simplemente uno se siente más cómodo haciendo otro tipo de periodismo. Pero no incorporar, no analizar lo escandaloso, pero lo escandaloso de esta situación, le digo que es casi inevitable y es casi una fatalidad inevitable. Estoy hablando, vamos a ubicarnos en el tiempo y vamos a ubicarlos en el lugar. Estoy hablando de Avellaneda, ciudad particular y singular si las hay, tierra de 2 senadores, o cuna de 2 senadores, tierra provida, no sé si le dice algo esto, ¿no? Tierra provida, cuna de 2 senadores y cuna de donde en algunos, muy pocos, tienen una enorme prosperidad, mientras en la propia Avellaneda uno puede advertir la presencia de enormes sectores de pobreza que están ahí, latiendo a muy pocos metros de donde está el verdadero corazón rutilante del poder que goza del poder y goza de la impunidad que le da el poder. A metros de ahí, la Avellaneda es una ciudad chiquita, a metros de ese ejido céntrico uno empieza a encontrarse con los suburbios y donde te das cuenta que la prosperidad no es colectiva y que no todo el mundo la pasa bien y que hay gente que verdaderamente con su pobreza explica la prosperidad de otros. Hasta acá un informe casi político, si se quiere, porque este es sin duda uno de los elementos políticos o reproche político que uno le puede hacer a los dirigentes políticos de esa ciudad. Dirigentes políticos que creo que desde hace décadas no hacen política. Y en este caso quedó más claro que nunca que no hay mucha gente que piensa en estrategias y ni siquiera cuida el decoro social. Estoy hablando del caso Galás, que por estas horas se supone que la víctima firmaría el acuerdo para ejecutar lo que se llamó un juicio abreviado, en la que aparece en principio un enorme contraste porque el mismo fiscal que había pedido 31 años o 32, no recuerdo muy bien, para Galás, el jueves o viernes terminaron negociando con Galás, casi pidiéndole por favor a Galás que firme un abreviado por 6 años. De 31 nos bajamos a 6 años, negociando con el imputado, una cosa extrañísima, rara. El juez pidiéndole por favor a ver si lo podía condenar a Galás. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Porque si va a juicio esto, es la verdadera... A Galás, le digo la verdad, Galás en esta historia no importa un pito y no le importa a nadie. Pero es la llave que abre enormes escándalos en la que hay que alejarse todo lo posible. Estamos cerrando un año que va a abrir un año electoral, en la que hay que renovar mandatos, o sea, hay que elegir intendente, hay que elegir presidentes comunales, hay que elegir concejales. Marcón creo que renueva, o pretenderá renovar su banca. Pero lo que prometía el caso Galás, lo que avisoraba el caso Galás, era un enorme escándalo que seguramente de llevarse a cabo tendría costos políticos, pero altísimos, al punto tal, le digo, de que muchos del sector político que gobierna la municipalidad, gobierna Avellaneda, hasta el viernes estaban verdaderamente con el corazón en la mano, como se dice, ¿no? Evitando por todos los medios de que este caso se cierre con este abreviado, buscando atajos que son imposibles de explicar. Uno es que el fiscal, que estaba pidiendo 31 años para Galás, de golpe, es el mentor que salió por todos lados a buscar la manera de que todo el mundo firme para terminar esto
sepultarlo y el lunes estamos hablando de otra cosa. ¿Qué pasó en esta historia? Y acá viene la parte escandalosa, la parte trivial, lo vergonzoso de la situación. Galás hace 3 meses, porque se dio cuenta que lo habían dejado de lado y empezó a no importarle a nadie, y que se iba a terminar comiendo 31 años de cárcel adentro, siendo él parte del riñón político. Galás era el secretario privado del Dionisio Escarpín, del Dioni Escarpín, en aquel momento intendente de la ciudad de Avellaneda, contratado 24/24, o sea, era el que le llevaba el desayuno, el que le elegía el almuerzo, el que lo llevaba a la casa después de terminar la jornada política de la municipalidad, era el que le acompañaba a los viajes. Y también era el responsable de algunas cuestiones que no tenían nada que ver con la política, pero sí, digamos, con algunas distracciones un poco raras, extravagantes que tenía y que tiene, calculo, el actual senador nacional, Dionisio Escarpín. Tiene que ver con escándalos morales, raids sexuales. Se organizaban fiestas en la isla. Ahí se decía que se iban a Goya. Raid donde se decía que se iban a pescar. Una pesca donde no se llevaba carnada y no se llevaba... se iban en lancha, pero no se llevaba ni carnada ni caña. Galás era el que organizaba estas cosas. Era al que se le dio toda la confianza para que estas fiestas se lleven a cabo en la mayor discreción posible, con gente muy confiable, y que esto nunca trascienda la opinión pública ni llegue a la voz de nadie. Y esto aparentemente pasó por mucho tiempo. Galás hizo un buen trabajo, porque la verdad, de esto nos empezamos a enterar ahora. Ahora, ¿qué pasó cuando Galás entiende que le habían soltado la mano y lo iban a dejar que lo cocinen, que lo pasen por la picadora de carne, y se lo sacaban de encima? Empezó a llamar a alguna gente, a la municipalidad particularmente, a decir: muchachos, si a mí me condenan, yo abro el cuaderno, una suerte de cuaderno de centeno, donde están los nombres de hoteles, RAI, fechas, lugares, mujeres, que eran normalmente contratadas para estas fiestas, mantenidas del poder, mujeres bonitas, lindas, como para que estén disponibles, que cobraban no sé si seguirán cobraban buen dinero. Bueno, de esa parte organizativa también se encargaba Galás, y dicen que en el último tiempo era de lo único que se encargaba Galás. Entonces Galás amenaza, al punto tal de que el día anterior a que Marcón lo fotografíen en el tribunal, que nunca pudo explicar qué hacía ahí Marcón, porque es difícil explicar. A ver, estamos hablando de un tribunal que en este caso albergaba un juzgado de instrucción. ¿Y qué se hace en un juzgado de instrucción? Bueno, no se da fotocopia, no se va a buscar papeles, no es un juzgado comunal, no es un registro civil. Si estás ahí es porque te vas a denunciar, o porque tenés un juicio penal, o porque alguien te denunció en el carácter de penal. Si no, no se explica la presencia de nadie en esos juzgados. Salvo la prensa, que va a pedir algún documento, algún dato. Pero el resto de la gente en esos juzgados, si no estás involucrado en un juicio, en tanto denunciante o en tanto denunciado, no tiene nada que hacer ahí. Bueno, Marcón aparentemente no tenía ningún juicio, ni nadie le había hecho un juicio. Cuando le preguntaron, dice que fue a ver un amigo. Bueno, sería bueno que lo haya llamado a las 7, 8 de la tarde, vayan a tomar un café en alguna YPF, qué sé yo. Pero a la mañana, en los juzgados, no tiene mucho para explicar Marcón, y tampoco pudo explicarlo eso en los medios de comunicación que le preguntaron qué hacía ese día. El día anterior a esa foto escandalosa, que es un poco la llave que abrió todo este espectáculo dantesco, el día anterior Marcón fue obligado a visitarlo a Galás en la casa. Sé que comieron un asado, hay un video, que lo tengo, y fotos, que lo ven a Marcón entrando a la casa de Galás, porque fue notificado por la madre de Galás, que le dijo: si no venís a hablar, Marcelo Galás se va a ahorcar. Se va a ahorcar. Ya había mensajes a la municipalidad en la que Galás decía: yo voy a contar todo, la opinión pública va a saber lo que ustedes hacían después que se iban de la municipalidad, dónde, con quién, y eso naturalmente, una promesa de escándalo espantoso. ¿Quién es el mayor comprometido en esta historia? El propio senador nacional, don Dionisio Escarpín, la comparsa del Dioni. La comparsa del Dioni. Alguien
en la propia Avellaneda lo calificó del Principito. Bueno, se parece bastante, ¿no? Se parece bastante. Esta es la parte escandalosa. Entonces, ante los pedidos de Galás y la amenaza del propio imputado de que iba a hablar y que iba a poner en serio riesgo la continuidad del poder en lo que hace al Consejo, en lo que hace a la propia municipalidad, algo que va a manchar a Marcón inevitablemente, más allá que Marcón no sé si participaba o no de esta historia, pero que forma parte del poder político de Avellaneda. El mayor comprometido se llama Dionisio Escarpín, actual senador nacional, y por lo que he dicho tiene ganas de ocupar la gobernación. Con este escándalo dudo que alguien lo llame a Dionisio Escarpín para participar en política una vez que termine su mandato como senador. Es mucha la basura, es mucho el escándalo que rodea a este muchacho, y como cuando pasan estas cosas, imbuidos, explicados en el poder extremo que garantiza impunidad, siempre hay alguien que termina herido, y ese herido que es abandonado, siempre, pero siempre pasa lo mismo, ¿eh? Muchachos, o me salvan, o hablo, y yo me llevo, no me voy en cana solo, me llevo conmigo 3 o 4. Esto pasó en Ocampo, con Masá, esto siempre pasa. Cuando hay mucho poder y mucha impunidad y mucha plata, pasan estas cosas. Imbuido en ese microclima donde se sienten intocables, siempre hay un estúpido que comete una pelotudez, una estupidez, y que termina siendo parte de un escándalo que hay que taparlo de alguna manera y bajo cualquier criterio que uno te imagine, ni siquiera los aplicables. La foto de Marcón en los tribunales, las explicaciones que dio en un medio de comunicación donde a Marcón se lo escuchaba, lejos de ser el senador que uno escucha o lo conoce, uno escuchaba a una persona enajenada, una persona pasando por el peor momento de su vida, falto de celeridad mental, falto de lucidez, una persona que no estaba en su integridad. E igual salió Marcón a explicar lo de gas y otras cosas. No lo escuche los audios de Marcón y se da cuenta que es una persona enajenada. No voy a decir otra cosa porque puede quedar grosero y no quiero faltarle el respeto a la investidura. Pero uno advierte que en ese momento Marcón estaba pasando el peor momento de su vida y enajenado. Enajenado. Tal vez llevando algún tratamiento como para poner en cierta forma a la realidad lejos de su percepción, para evitar un colapso, una cosa así, porque las presiones que estaba recibiendo Marcón y la situación del momento que estaba viviendo Marcón era extremadamente aguda, extremadamente aguda. Se embarró de tal manera la cancha, pero de tal manera la cancha, que el abogado defensor de Galás, el viernes en un medio de comunicación, el jueves, perdón, en un medio de comunicación, en horario prime time, eran 10, 11 menos cuarto, 11 de la mañana, quiero decir, el horario donde más se escucha radio, el abogado de Galás dice esto. No, lo que decía, sí, que Galás al momento que le imputan o le achacan estos hechos cometidos, no, políticamente no era nadie, y ahora tampoco no es nadie. Imagínense que lo han desvinculado desde el primer día, aún sin que tenga una acusación firme. Eso, acá hablan de los amigos de Galás, los amigos políticos. Yo, para tener los amigos que tiene Galás, no necesito enemigos, si es que son los amigos, no. Eso, acá hablan de los amigos de Galás, los amigos políticos. Yo, para tener los amigos que tiene Galás, no necesito enemigos, si es que son los amigos, no. Cierren la 14, vámonos, muchachos. ¿Qué está diciendo Guío con esto? Déjenme trabajar a mí como abogado, voy a buscar la manera de salvarlo porque esa es mi responsabilidad, mi trabajo, pero no me ensucien la cancha, no me pongan la gente en contra, no cometan errores y torpezas que obliga, naturalmente, a navegar en el mundo de la imposibilidad de poder llegar a algún acuerdo decoroso, porque después de esto no se puede hacer nada. Esto es lo que está diciendo Guío cuando dice, con los amigos de Galás no necesitas tener enemigos. Esto lo dijo Guío en un medio de comunicación en Reconquista, y un medio que se escucha mucho, Si me permite, le voy a dar algunos pequeños detalles, por ejemplo, de lo que fue el juicio, que no tengo, aunque tengo la copia del juicio, no me
interioricé mucho en el tema, porque no tengo la costumbre de hacer esto. Pero sí tengo algunos detalles que sería bueno que usted lo sepa, que ya tiene que ver con el juicio. No deja de ser escandaloso, pero tiene que ver con el juicio. La familia que es víctima, o sea, hay una chica que denunció haber sido manoseada cuando era muy chiquita. A medida que iba creciendo, los manoseos no pararon, después terminó siendo una violación propiamente dicha. Estos manoseos empezaron cuando la chica tenía 6, 7, 8 años, más o menos por ahí. Hoy la demandante tiene casi 20, o sea, han pasado muchos años en la que en el momento en que Galás entendió que estaba en condiciones de tener relaciones, la obligó, la violó, no sé cómo fue, y ejercía sobre ella y la familia un fuerte poder bajo amenaza, obviamente como hacen todos los violadores. Ya puedo decir que violador porque lo admite el propio Galás cuando firmó el viernes. Y la chica denuncia eso, o sea, manoseo, violaciones, vejaciones, pero un fuerte fuertes actitudes destinados a controlar psicológicamente, que esto tiene que ver con amenazas. No sé exactamente bajo en qué la amenazaba, pero le dejó secuelas psicológicas enormes a la víctima. En el juicio, y esto me entero yo la semana pasada, la familia nunca había presentado un abogado. O sea, está Galás, está Guío, el doctor Guío, que es el que defiende a Galás, el fiscal Gerosa, el juez y la víctima. La víctima no tenía representante legal. Cuando pregunto quién es el abogado, porque la causa que tenía tantas irregularidades no me podía explicar cómo el abogado defensor permitía estas cosas. Entonces la familia me dice que nunca tuvo abogado porque nunca lo presentó. Le pregunté por qué. Y me dice porque a nosotros nos dijeron que el que nos defendía era el fiscal. Yo le digo, señora, mire, el fiscal no la puede defender porque no está en condiciones de defenderlo. El fiscal lo que tiene que hacer es su trabajo de fiscal. Habíamos preguntado, me cuenta la madre, y nos dijeron en el juicio, nunca me quiso decir quién, que no era necesario poner abogado, y que además cuando ella pregunta, por las irregularidades que estaba viendo, le habían dicho que no podía ya poner abogado porque ya no se podía poner abogado. Falso, totalmente falso. El abogado lo puede poner cuando vos quieras. En un caso como este es casi imposible no tener un abogado defensor. ¿Por qué la víctima con la madre y su familia no habían puesto abogado defensor? Porque en el juicio, en la instrucción del juicio, hubo gente dentro del propio juicio, no estamos hablando ni el vecino ni el pariente, gente que estuvo en el juicio, profesionales de saco y corbata, le dijeron que el que las defendía era el fiscal. Esto se desayuna la familia la semana pasada, se da cuenta que fue engañada, fueron a hablar con un abogado, le llevaron la causa y el abogado se apretaba la cabeza diciéndole, mire señora, no hay mucho para salvar porque la causa está plagada, pletórica de irregularidades, hay que empezar todo de vuelta. Lo más probable para hacer acá es que se declare nulo todo el proceso, presentar a la Corte Suprema de Justicia, anular esto, echar al fiscal y al juez y empezar todo de nuevo. Además de lo traumático que va a ser enfrentar un juicio de una chica que la vinieron engañando desde el mismo momento, la víctima y la madre, la tuvieron engañada y la vinieron engañando desde el primer momento que hizo la denuncia. ¿Qué le aconsejó el juez? Pedir algunas condiciones y firmar lo que posiblemente se firme el lunes, que es el abreviado, que es nada, es salvarlo a Galás, es darle a Galás lo que Galás quería, y es decirle a la familia, no tienen mucho para hacer en este caso, pero básicamente lo más importante de todo esto es evitar el escándalo, porque un juicio como este es un juicio que va largo, donde Galás tiene que hablar, tiene que declarar la víctima. Es muy probable que la víctima cuente quién la engañó, diciéndole que no había necesidad de abogado. O sea, es mucha la gente que va a entrar a bailar la cuerda floja si este juicio se da. Y no hay mucho para salvar. En el juicio, según lo que me han dicho, de 6 a Galás le pueden dar 8 o 10 años, cuanto más. Cuanto más. Por cómo se llevó a cabo el juicio, cómo no se respetaron los derechos de la víctima, los procesos. El proceso jurídico está viciado de nulidad desde el primer momento hasta el viernes.
Y sería muy tedioso y muy costoso volver a empezar con el juicio después de todo esto. Entonces es muy probable que la víctima firme, yo diría en contra de su voluntad, porque la víctima quiere ir al juicio. El informe que yo tengo es que la víctima quiere ir al juicio. Pero técnicamente, y atento a lo que puede lograr en el juicio, no va a lograr mucho. Y está obligado a someterse a malos momentos en la que, atento a lo que va a ganar en el juicio, que lo tiene ganado, no se va a llevar mucho. Digo, lo de Galassi y la víctima en este caso a nadie le importa. El tema es que se intenta evitar un escándalo que, si el juicio se da, el fiscal y el juez van a tener muchos problemas. Muchos problemas. Y no solamente el abogado y el juez. Todo el poder político de Avellaneda va a tener muchos problemas. Cerramos esto, se lo condena a Galá 6 años, se cierra el capítulo, no corremos el riesgo de ponernos en la palestra en un juicio en la que puede terminar mal, no solamente condenado a Galá, sino que va a saltar por todos lados. Los medios se olvidan del tema, no hablan más del tema, todo pasa al olvido. Galás cumple con su condena, mínima condena, a la que le preguntaron y le pidieron permiso a Galás para condenarlo a 6 años, y acá no pasó nada. Tiene uno una idea de que esto no solamente permite juzgar a la propia justicia, que ya vengo diciendo que esto es un asco desde hace mucho tiempo, sino que este es otro capítulo que me muestra que aquellos que entendemos que el Poder Judicial hay que cambiarlo definitivamente, sino que el poder político de Avellaneda, tierra de senadores, cuna de ciudad provida, sigue demandando una moral viciada de nulidad y con la bragueta abierta. Nos vemos en otro módulo.